Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pablo Álvarez y esta es la tarea número 1 de electrónica analógica. En esta tarea vamos a estar resolviendo dos ejercicios con diodos. Vamos a ir realizando la resolución paso a paso y utilizando diferentes modelos y diferentes métodos vamos a encontrar los parámetros que se nos indican. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con el ejercicio número 1. En este tenemos un circuito con un diodo de silicio, que es este que se muestra en la figura de la izquierda. Nos dicen datos como corriente de saturación, la temperatura y nos indican que utilicemos el modelo matemático. Y a través de esto vamos a encontrar tensión y corriente en el diodo y tensión VO. Ahora bien, recordemos rápidamente qué es el modelo matemático. El modelo matemático es esta aproximación a la curva real que vamos a tener a través de la fórmula que se muestra en el cuadro de la derecha, pero no va a ser completamente exacto. Va a ser bastante cercano, pero no es completamente exacto. Y a través de esta fórmula característica, donde tenemos parámetros como la corriente de saturación, la constante K, la temperatura en Kelvin, vamos a averiguar valores que utilizando otros modelos como el modelo ideal no podríamos obtener en la práctica. Entonces va a ser una buena forma de aproximarlo, pero como mencioné no es exacto. Y un limitante de este modelo es que necesitamos trabajar con el equivalente de Thevenin en el circuito. Y ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Empecemos el ejercicio. Para aplicar este modelo necesitamos que el circuito básicamente sea la fuente de voltaje, una resistencia y el diodo. Como pueden observar, este circuito no es exactamente esa definición, pero lo podemos simplificar a través del equivalente de Thevenin para reescribirlo de esta forma. Entonces voy a eliminar el componente que me importa y voy a ver cómo yo puedo representar esta parte del circuito como una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces empiezo averiguando la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin se averigua al apagar las fuentes, un circuito muerto como se le llama. Las fuentes de voltaje las pongo en corto y averiguo la resistencia entre estas dos terminales que me interesa. Y mantuve obviamente la polaridad del diodo con el ánodo arriba y el cátodo abajo. Como pueden ver, estas dos resistencias comparten los nodos, entonces están en paralelo. Realizo el paralelo de estas y me da que mi resistencia Thevenin es de 750 ohms. Ahora, mi voltaje de Thevenin. Mi voltaje de Thevenin lo averiguo viendo cuál es el voltaje que cae a través de las dos terminales donde retiré mi elemento que estoy averiguando. Entonces, observen algo, estas dos terminales en realidad están en paralelo con esta resistencia de 1K. Entonces el voltaje de esta terminal va a ser el mismo que el voltaje que cae en la resistencia de 1K. Entonces es muy sencillo porque yo puedo aplicar un divisor de voltaje donde el voltaje de la fuente, 3 voltios, por la resistencia que me interesa, la de 1K, entre la suma de ambas resistencias me va a dar que entre estas dos terminales la caída de potencial va a ser de 0,75 voltios y este es justamente mi voltaje de Thevenin. Ahora bien, el equivalente de Thevenin entonces es este que se muestra a continuación, la fuente de 0,75, la resistencia que averiguamos al inicio de 750 y mi diodo que lo mantengo igual, de silicio. Y ahora sí, ya podemos aplicar el modelo matemático. Voy a armar la siguiente malla dentro del circuito. Este es mi siguiente paso. Entonces recordemos que por ley de voltajes de Kirchhoff, dentro de una trayectoria cerrada, el voltaje va a ser cero. Bueno, la sumatoria de voltajes, perdón, va a corresponder a cero. Entonces yo puedo armar una malla donde menos el voltaje de mi fuente más el voltaje de mi resistencia más el voltaje del diodo es igual a 0. Y entonces ahora la técnica va a consistir en reescribir las expresiones que acabamos de averiguar para encontrar lo que nos interesa. Entonces veamos esto, por ejemplo,
¿Cómo yo puedo reescribir el voltaje de la resistencia? Por ley de Ohm yo lo puedo escribir como la corriente que pasa a través de esa resistencia, que sería la corriente del diodo, porque observe que los elementos están en serie, por el valor de la resistencia. Y dejo la expresión de voltaje del diodo. Pero ahora bien, recordemos, ¿quién es corriente del diodo? Es justamente la expresión del modelo matemático. Entonces sustituyo la expresión de corriente del diodo por el modelo matemático, la ecuación del modelo matemático, perdón, y mantengo los demás elementos. Y ahora bien, notemos que si yo sustituyo en esta ecuación, aunque se vea un poco engorrosa, la única variable es el voltaje del diodo. Y al hacer la resolución de esta ecuación, yo obtengo que el voltaje del diodo corresponde a 0,3172 voltios. Y con esta misma relación es muy sencillo, incluso estamos dentro del mismo inciso. Simplemente sustituyo el valor que acabo de encontrar con la relación que hice al inicio y encuentro que la corriente del diodo entonces es de 5,7 por 10 a la menos 4 amperios. Y esta fórmula, como pueden ver, es la misma que establecimos al inicio de este inciso. Okay. Ahora vamos a la parte B, donde nos piden averiguar el voltaje VO, o sea, el voltaje que cae a través de la resistencia de 3K ohms. Ya se vuelve mucho más sencillo porque notemos que ya tenemos el voltaje del diodo y la corriente del diodo, y esto nos va a ser de mucha ayuda. De manera similar al inciso anterior, podemos establecer una malla por ley de voltajes de Kirchhoff, una trayectoria cerrada, donde vamos a tener menos 3 voltios, el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia de 1K, más VO, que es el voltaje de la resistencia de 3K, igual a 0. De la misma manera, podemos ir reescribiendo quién es el voltaje de la resistencia de 1K. Va a ser el voltaje del diodo. ¿Por qué? Porque están en paralelo y el diodo va a mantener ese voltaje. Entonces, en vez de escribir voltaje de 1K, yo puedo escribir voltaje del diodo. Pero notemos que ya lo tenemos del inciso anterior. Entonces se vuelve muy sencillo. Simplemente lo sustituimos, despejamos la ecuación y nos da que nuestro voltaje VO corresponde a 2,6828 voltios. Y esta es la respuesta del primero y el segundo inciso de este ejercicio. Ahora, a continuación, vamos a realizar el ejercicio número 5 de esta tarea, o sea, el segundo ejercicio de este video. Este es un ejercicio que, como podemos ver, es de diodos de Zener. Tenemos un diodo de Zener, se activa con 12 voltios y tenemos el siguiente circuito. Entonces nos van a pedir voltaje y corriente en R2, corriente a través del diodo. Después vamos a cambiar la resistencia 2 y también nos pregunta que cuál es este valor de la resistencia R2 en el cual el diodo empieza a conducir. Entonces vamos a empezar con la resolución de este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer con ejercicios de diodos de Zener es determinar el estado de este. Y esto lo hacemos a través de un voltaje de Thevenin. Entonces retiramos el diodo y vemos, cuánto voltaje hay en estas terminales. Y si este es suficiente para que se empiece a activar, se activa en 12, como se puede ver en el enunciado. Entonces, a través de una división de voltaje, vemos que por esos terminales cae 2,63 voltios, que es mayor que los 12 que indica en el enunciado. Perdón. Y recordemos que estamos usando un divisor de voltaje porque el voltaje de esas dos terminales está en paralelo con el voltaje que cae a través de esta resistencia. Entonces simplemente averiguamos el voltaje de esa resistencia. El diodo está encendido. Esta es nuestra conclusión y ya lo podemos modificar en el ejercicio. El diodo de Zener va a intentar mantener a toda costa este voltaje. Entonces lo vemos como una fuente de voltaje ideal y ya esto simplifica muchísimo la resolución. Bueno, ahí ya lo sustituí con una fuente de voltaje de 12 voltios, que es lo que intenta mantener. Y como nos pide el voltaje y la corriente en R2,
podemos afirmar directamente que el voltaje en R2, la resistencia de 1,2, va a ser de 12 voltios, porque está en paralelo con la fuente. La corriente, muy sencillo, utilizo ley de Ohm, voltaje entre resistencia y ya tengo la corriente de R2, 10 miliamperios. Ahora bien, también podemos establecer la siguiente relación, que es por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente, veámoslo acá, I de R1 que entra a este nodo va a ser igual a la suma de las dos que salen, que es IR2 y EIZ, o sea, la corriente que pasa por el diodo. Podemos reescribir IR1 y de una manera muy sencilla averiguamos la corriente. En esta parte el voltaje de la fuente menos el voltaje R2 corresponde al voltaje R1, ¿verdad? Porque el voltaje de la fuente va a estar compuesto por la suma de los voltajes de las resistencias. Entonces simplemente podemos escribirlo de esta manera y encontramos que la corriente R1 son 11,4 miliamperios, y a través de esta relación que hicimos al inicio simplemente restamos con el valor que encontramos y entonces la corriente de Zener, o sea que cae por donde está el diodo, es de 1,4286 miliamperios. Y el ejercicio, el inciso B en realidad es bastante similar porque simplemente cambiamos la resistencia por otro valor, pero estamos averiguando lo mismo, la misma resistencia. Pero notemos algo, al hacer el primer paso de ver si el diodo está encendido o no, obtenemos un voltaje de 8,3. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que el diodo no está encendido en este caso, porque no alcanza los 12 voltios que dice el enunciado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que escribirlo como un circuito abierto. De una manera sencilla, esos 8,3 voltios es el voltaje de la resistencia R2 en realidad. La corriente la averiguamos de la misma forma por ley de Ohm, 16,67 miliamperios. Y el voltaje del diodo entonces corresponde al mismo valor que averiguamos, pero su corriente, como es un circuito abierto, como no está conduciendo, va a ser de 0 amperios. Y ya para finalizar, en el último inciso de este ejercicio, nos pide encontrar el valor de R para el cual empieza a conducir. Recordemos que empieza a conducir cuando el voltaje aquí es 12 voltios. Entonces podemos escribir la fórmula de división de voltaje y de aquí despejamos a R2. Aquí reescribí R2 como R2 mínimo porque es la resistencia mínima que necesitamos. Y sustituyendo los valores de R1 que es fijo, R2 que necesitamos que sea de 12 voltios, ¿verdad? Porque está en paralelo, necesitamos que aquí hayan 12 voltios. Sustituyendo estos valores, el voltaje de la fuente, que es una constante, y este que ya lo mencioné, vamos a obtener que la resistencia mínima en R2 para que hayan 12 voltios ahí van a ser 1050 ohms. Entonces todas las resistencias mayores o iguales a 1050 ohms van a indicar que nuestro diodo está encendido, conduciendo. Y con esto terminamos el video de los ejercicios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.